Bueno, muchas gracias. La última ponencia de este panel está a cargo de Rosario Cárdenas, es sobre desigualdad y salud. Rosario Cárdenas es también es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, en el campus Xochimilco. Médica y demógrafa, obtuvo la maestría en demografía por el Colegio de México y el doctorado en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. Es autora de numerosas publicaciones en el área de población y salud y ha colaborado con diversas instituciones en la formación de recursos humanos en las áreas de salud y demografía. Sus intereses de investigación están centrados en el análisis y uso de fuentes de información estadística de índole social y demográfica para evaluar las condiciones de vida de la población, las desigualdades sociales, el acceso a servicio y la evaluación de la calidad de estos. Rosario. Gracias. Agradezco a las instituciones INEGI y el Colegio de México la invitación a participar en este seminario y aprovechando los objetivos del mismo y la invitación que hacen los organizadores, yo voy a cubrir tres grandes espacios de manera muy sucinta. Uno es cómo es que se mide desigualdad en salud. Voy a dar algunos ejemplos de cómo con diferentes fuentes de información podemos tener alguna idea de qué es lo que está ocurriendo alrededor de desigualdad en esta área. Y finalmente algo que también es muy importante, las necesidades que en información tenemos para poder dar cuenta de mejor manera de lo que está ocurriendo alrededor de salud en el país. Primero, reconocer que cuando estamos hablando de desigualdad, en realidad estamos en el fondo reconociendo que hay barreras que hacen que algunos grupos disfruten de manera diferenciada algunas condiciones, cualesquiera que éstas sean, y que entonces en el fondo estamos generando grupos con variaciones y que desde hace mucho tiempo trabajamos en estas áreas, pero las solíamos reconocer como diferenciales, porque estábamos básicamente concentrados en evidenciar cuáles eran las magnitudes que distanciaban un grupo del otro. Pero cuando estamos buscando encontrar cuáles son los contextos en los cuales ocurren estos o las razones por las cuales estas situaciones se dan, entonces nos estamos moviendo en el mundo de las desigualdades y estamos intentando recuperar qué es lo que hace distinto frente a su disfrute o la garantía de un derecho a algún grupo en particular. Y entonces podemos interesarnos por analizarlos desde diferentes puntos. Podemos estar buscando qué es lo que ocurre al interior de una población o podemos buscar qué es lo que ocurre en el tiempo, también como una forma de reconocer esas desigualdades o inclusive entre poblaciones. Y cada uno de esos énfasis nos podría llevar a una situación distinta. Para el caso de salud, quizá el primer elemento que de forma casi intuitiva nos permitiría a nosotros reconocer desigualdad tiene que ver con el acceso a servicios de salud. Y podemos verlo desde el lado de la oferta o desde el lado de la demanda, porque si bien es cierto que con mayor frecuencia nos concentramos en aquellas cosas que nos impiden desde los servicios de salud acceder a ellos, también hay algunas circunstancias que desde la población limitan ese acceso y nosotros podríamos estarlo viendo desde cualquiera de los dos. Pero no es acceso lo único que puede estar en realidad en el fondo de una desigualdad. También podríamos encontrar para el caso concreto de salud cómo se utilizan los servicios, es decir, qué cosas hacen que a pesar de que nosotros hubiéramos garantizado ese acceso, la población no los estuviera utilizando. O cuáles son las condiciones bajo las cuales están organizados los servicios de salud y cómo esto impacta para ser desiguales a los grupos frente a estando en el servicio que reciben. O bien, cuáles son los indicadores que estamos nosotros revisando desde el punto de vista de los resultados, ya habiendo cubierto toda la escala, acceso, utilización y la organización de los servicios es adecuada, pero está realmente resultando en algo que hace iguales a las personas que tienen la misma necesidad. O de manera ideal, revisar cómo es que se da el deterioro o el mejoramiento de una persona en una perspectiva de trayectoria o longitudinal. Entonces, reconociendo que acceso es como lo más básico, para darnos una idea de cómo estamos en el país, el Censo de Población de 2010, una de las pocas fuentes que hay para que podamos nosotros recuperar información sobre acceso, señalaba, de acuerdo con la Declaración de la Población, que básicamente 2/3 partes eran derechohabientes y de estos la mayoría estaba en el IMSS. Pero eso nos deja 1 de cada 3 ciudadanos sin derechohabiencia reconocida.
Y eso significa que tal vez esté percibiendo que no la tiene o efectivamente no la tenga. Y aquí es porque entra en juego un actor adicional que se introdujo en esa década, que es el Seguro Popular. Por eso hablo de la percepción. Quienes tienen acceso a seguridad social suelen estar más claros en relación a que eso les garantiza, de alguna manera, el poder llegar a un servicio de salud y tener algún tipo de atención. Sin embargo, hay algún elemento adicional en torno a esta percepción y lo que puede estar haciendo de diferencia entre los grupos cuando en la misma fuente de información entre 7 y 14% no está utilizando los servicios a los que tiene acceso, es decir, es derechohabiente de algún espacio de seguridad social y no está haciendo uso de esta. Y tal vez no lo está haciendo con un elemento de percepción de calidad o de alguna otra situación que lo coloca en desigualdad frente a sus pares aún derechohabientes. Y tenemos formas adicionales de encontrar disparidades en el sector, porque el hecho es que tenemos un espacio de gran fragmentación cuando estamos hablando de los servicios de salud en el país. Es muy distinto el esquema de seguro popular que el de seguridad social y lo que solía ser población abierta. La condición misma de acceso a la derechohabiencia a través de estar inserto o en la iniciativa privada para IMSS o en la burocracia para hace una distinción entre los grupos y ya está marcándonos un elemento de desigualdad si atendemos a lo que comenté al inicio. Y ahora tenemos uno más, que es la afiliación a Seguro Popular, que en realidad no es una derechohabiencia de la manera como la teníamos pensada. Y entonces vamos teniendo como todavía una segmentación mayor. Es cierto que el Seguro Popular surge con la intención de resolver un problema de carencia de acceso para esta población abierta, que podríamos ser básicamente todos, porque habría que recordar que en realidad tenemos un derecho constitucional a la salud que no podemos ejercer a veces o que no ejercemos por razones distintas que las barreras que podemos encontrar al acceso. Y entonces vamos, lejos de estar resolviendo la situación, en realidad vamos teniendo otras formas, porque además la afiliación a Seguro Popular no garantiza un servicio equivalente al de la derechohabiencia, tiene acotados los servicios que ofrece y esto es algo además que puede moverse en el tiempo. Adicionalmente, aún cuando estuviéramos solo revisando seguridad social, también tenemos distinciones muy claras entre IMSS e ISSSTE y no se diga Pemex Defensa Marina. Y entonces nosotros vamos teniendo otra capa de desigualdades o de diferenciaciones, aun cuando tengamos acceso a servicios de salud. Adicionalmente, podríamos encontrar otros elementos como pueden ser los manejos clínicos diferenciados entre las instancias, cómo se aplica la normatividad, porque hay gradientes dentro de estas, no quiere decir que no la estén cumpliendo, simplemente que la aplican de una cierta manera. Las infraestructuras son distintas y no me refiero solo a primero, segundo y tercer nivel de atención, sino entre las instituciones, los equipamientos, ciertamente recursos humanos, y los insumos. Y cada uno de estos elementos puede irnos añadiendo entonces una capa adicional de desigualdad para fines prácticos en la población. Adicionalmente, para el caso de salud en particular, hay que reconocer que este es un proceso y que a diferencia de algunos otros de los que nos han ocupado aquí esta mañana, es algo que está en un flujo, es algo muy, muy dinámico. Cuando nosotros resolviéramos rezago educativo, por ejemplo, ya no tendríamos sino que movernos al siguiente escalón. Si dijéramos todos vamos a tener media superior, entonces es un elemento de entrenamiento técnico universitario, pero no hay forma de ir hacia atrás. Pero aquí no, aquí alguien puede estar enfermo de una de 1000 cosas y alguno de esos es esperable para su edad o sus condiciones y otro es totalmente inesperado. Es muy subjetivo cómo cada uno de nosotros califica su propio estado de salud, es flexible en cierto sentido. Va a tener también elementos culturales de fondo, resultados que pueden ser estar enfermo o fallecer en el extremo y por supuesto las posibilidades de recuperación, de rehabilitarse o de vivir con una secuela y por lo tanto adaptarse. Entonces realmente es muy complejo poder recuperar en un solo indicador todo lo que está ocurriendo. Hay además las variables sociodemográficas o biológicas que también van a estar influyendo. Edad es muy importante porque hay un deterioro biológico asociado con el mismo, así como hay un proceso de maduración al inicio. Hay algunos elementos de forma natural que colocan a los sexos en riesgos diferenciados.
condiciones de vida, desde luego, y están genéticos y familiares, y los coloco entre signos de interrogación porque mucho va a depender de cuál sea la disponibilidad de las cosas, cómo se vayan incorporando el conocimiento y las innovaciones para poder atemperar estas situaciones. Entonces, no queda como un determinante en realidad. Con eso, entonces, paso a dar alguna idea de cuál es la situación. Y entonces, es posible que no acordáramos entre todos nosotros cuáles serían las edades ideales para reproducirse en la población femenina. Pero estoy segura que todos estaremos de acuerdo en que menos de 15 años no es la edad, de ninguna manera es la edad para el inicio de la reproducción. Y aquí tenemos que hay más de 2 millones de nacimientos en el país, y de entre estos, en el caso de 2011, la información más reciente disponible a partir de los certificados de nacimiento, más de 11,000 nacimientos ocurrieron en mujeres menores de 15 años. Y ahí sí no hay forma de no reconocer que esto es un elemento de profunda desigualdad, porque como el Estado mexicano ha dicho que ya hace muchos años, que toda la población tiene que llegar al menos a la secundaria, y estamos hablando que estas mujeres posiblemente interrumpieron su educación, están ciertamente en una etapa previa a aquello que reconocemos como indispensable para darnos algún tipo de habilidades, o que reconocíamos porque ahora nos hemos movido a media superior. Pero adicionalmente tenemos un grupo muy amplio de mujeres de 15 a 19 que también se están reproduciendo, y pongo la distribución relativa solo para dar una idea de qué peso tiene esto. Vean ustedes que las de 15 a 19 tienen una participación mayor que las de 30 a 34. Pero en el fondo lo que tendríamos que ocuparnos es de esos miles de mujeres que están teniendo hijos a edades que podríamos, ciertamente en las de menores de 15 años está totalmente de acuerdo, y las de 15 a 19 con algunos podría ser de debate, pero ciertamente están empezando de una manera muy temprana, y con eso de alguna manera reflejando su desigualdad y también unas condiciones de desigualdades transgeneracionales. Todavía más sorprendente es encontrar que en el caso de las menores de 15 no todas son el primer hijo, algunas tienen 2 y otras tienen hasta 3. Y entonces realmente estamos frente a una situación muy dramática. Lo mismo para el caso de 15 a 19, ¿no? Tienen 2, 3, 4 y les muestro los datos y también la participación. 1 de cada 4 mujeres de menos de 15 años era su segundo hijo o más. En el otro extremo, mostrando otro aspecto de desigualdad, están las de 40, 44, 45, 49, en la parte baja con 4, 5, 6, 7 hijos. Este es un país que tiene varias décadas, casi 4 décadas, de acceso a planificación familiar. Es la única política de Estado que ha funcionado y que ha permanecido, y sin embargo tenemos estos casos para 2011. Entonces también hay un problema de desigualdad en el acceso a planificación familiar en el otro extremo, en el extremo alto de la escala. ¿Qué significa esto en términos de las mujeres? No solamente es el evento, el hecho mismo de estarse reproduciendo, sino las circunstancias. Atención prenatal puede ser uno de los elementos más importantes, y aquí encontramos que hay mujeres que tienen atención prenatal, pero lo inician en el segundo trimestre, con lo cual sabemos que hay todavía un elemento adicional negativo sobre ese evento obstétrico que está ocurriendo a edades muy tempranas. Y lo mismo todavía en el tercer trimestre. 5 consultas es la norma, y hay ese grupo de mujeres, más de 2,000 en el caso de menores de 15, que tiene menos de lo que la norma indica. Ocupación declarada, y la mayoría declara que son amas de casa. Entonces, ni siquiera estando en las edades que reconocemos que son de continuar la escolaridad formal, ellas mismas se definen como estudiantes, y entonces realmente están colocándose en una situación muy alejada de sus pares que no tienen este evento de reproducirse a esas edades tempranas. Hay un grupo muy grande que no tiene ninguna derechohabiencia, pero igualmente preocupante es que hay algunas que tienen IMSS, que significa que están en hogares, que están insertos en la iniciativa privada, y entonces pues no estamos nosotros siendo capaces de transmitir como ciertas condiciones de seguridad, a pesar de que están en una situación quizá de mayor ventaja que algunas otras de sus pares. Y primaria incompleta, y tenemos, insisto, información muy reciente, y ahí está la cifra que muestra cuántas de estas mujeres no completaron ni siquiera la primaria. En términos de sus hijos, bajo peso al nacer, esos son los números,
niños pequeños para el momento del nacimiento y quizá con nacimientos claramente prematuros. Y esto es muy importante porque cada vez más tenemos evidencia que lo que ocurre en útero y lo que ocurre en las primeras etapas de vida tiene una afectación para el resto de la existencia. Entonces, estas son personas que antes de que les pusiéramos una barrera al acceso, ya nacieron con una desigualdad. En términos de capturar qué es lo que ocurre en las poblaciones, ese contexto que nos llevaba de los diferenciales a las desigualdades, las condiciones nutricionales son un muy buen ejemplo. Y este es un cuadro, está complejo porque tiene muchos datos, pero me parece que es la mejor forma de demostrar realmente la diversidad de toda la gama de problema que significa las condiciones nutricionales en el país, y son el número de consultas para menores de 5 años, en este caso 2009, solamente al sistema de población abierta o la Secretaría de Salud, porque es la que tiene esta información, y entonces encontramos obesidad de un lado, y vean ustedes, los que están señalados están pues entre 6 y 7 veces por arriba de lo que el país tiene de obesidad. Estos son es una distribución relativa para hacerlo más obvio. En el caso de desnutrición, los estados tradicionales, 1 de cada 4 de esos niños estaba en una desnutrición leve, que es una llamada de atención sobre lo que está ocurriendo. Y en el caso de Chiapas, básicamente, 1 de cada 100 niños de menos de 5 años tenía una desnutrición grave. Y estos son los que están accediendo a una consulta, no están reflejando todo lo que ocurre en el país. Además, son más de 16 millones, no es un problema de número, o sea, realmente es suficiente el número de consultas como para darnos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Mortalidad materna ha sido uno de los eventos más supervisados, seguidos recientemente por los objetivos del milenio, y ciertamente es muy sensible porque así como tenemos 2 millones de nacimientos, pues también tenemos 2 millones de partos, y significa que nos está reflejando qué ocurre en los servicios de salud. Y el caso es que entre 2000 y 2008 encontramos incremento en las razones de muerte materna en las entidades federativas, es decir, a pesar de que hay voluntad política y ciertas acciones en torno a este problema, no encontramos que se haya reducido. Y eso pues habla también de una desigualdad que va más allá de solamente una consulta, porque es todo el evento reproductivo con todo lo que conlleva. En términos de homicidios, aquí hay varias cosas que quisiera destacar, pero particularmente dado el tiempo, la diferencia entre hombres y mujeres, y es otro tipo de desigualdad, como a pesar de que están en las mismas edades, en las mismas circunstancias, en el mismo estado, las tasas, la diferencia entre las tasas para 2008 de mujeres y hombres es 4 veces más mortalidad en los hombres que en las mujeres para el caso de homicidios. Y no siendo esta una condición biológica, realmente nos habla de contextos sociales, de elementos que están ahí, que hacen una diferencia entre los dos sexos, más allá de la socialización y la agresión y otras cosas que se plantean para el caso masculino. El hecho es que tenemos una fuerte diferencia entre hombres y mujeres, un problema muy grave, y esto es antes de que se acentuaran las cifras que para homicidios se acentuaron en 2009 y 2010. Y entonces, como estos indicadores de salud no tienen acotación, están acotados, nosotros necesitamos un punto de referencia siempre. Y entonces un punto de referencia nos lo proveen otras poblaciones, con condiciones a veces similares a las nuestras, a veces muy distintas. Y en este caso les muestro esperanza de vida al nacimiento. Y lo que quisiera señalar es cómo nosotros hemos sido el único país entre todo este grupo que no aumentó su esperanza de vida masculina entre 2000 y 2009. Y bueno, nos puede parecer que estamos ya en unos niveles muy altos, pero el hecho es que nuestra esperanza de 2009 pues es similar a la de hace casi 20 años de otros países. Entonces estamos en algunas circunstancias similares a los latinoamericanos, en otras por debajo, y ciertamente no es un problema del nivel de la esperanza, porque no está bien señalado aquí, pero en el caso de Japón, las mujeres japonesas parten de 82 y van a 86 en el mismo periodo. O sea, realmente estamos rezagados aquí, y me parece que nos refleja algo que se había visto en la mañana en las ponencias de Fernando y Gerardo, que tenemos como una especie de entre 20 y 30 años perdidos en términos de desarrollo en el país. Solamente para señalar que no hay en estas causas que son diabetes, las enfermedades cardíacas, violencia para hombres y mujeres, causas maternas, cáncer de seno, cáncer cervicuterino, tenemos las tasas más altas, excepto Cuba para la isquémica cardíaca, que son 111, pero de ahí en fuera nosotros estamos por arriba en todo.
Y que la violencia masculina es un problema en el país en contraste con la de mujeres, porque es 10 veces superior, pero cuando vemos la de mujeres con relación a sus pares, encontramos que esta es muchísimo más alta que todo lo que podemos observar en el resto del mundo. Entonces, realmente estamos frente a una situación de desigualdad por donde quiera que la veamos. Entonces, concluyo con las informaciones que necesitaríamos. Necesitamos consolidar el sistema de estadísticas vitales, y eso implica no solo cobertura y disponibilidad oportuna y las variables capturadas, sino también la calidad de los datos. Y es algo indispensable si vamos a movernos a la situación que nos permita comprender por qué se dan estas diferencias en los indicadores. Un sistema integral sobre morbilidad. Lo único que tenemos es población abierta, no tenemos a los espacios privados y realmente no podremos nosotros dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo en el país si no tenemos esta. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento y monitoreo a acciones muy concretas que estamos nosotros implementando? Farmacovigilancia es algo que no hacemos y tendríamos que estarlo haciendo en función del efecto que puede tener sobre morbilidad y para algunas causas específicas, por ejemplo, cánceres y trasplantes, podríamos también nosotros tener un registro y sería una forma de ensayar una manera adicional de tener información sobre salud. Discapacidad, solo conocemos la información del censo, en alguna otra ocasión he comentado sobre ella y realmente es insuficiente para dar cuenta de un grupo que cada vez es más amplio, proporcionalmente hablando, más complejo también, pero que también tiene una violación a sus derechos en muchos espacios, a salud, a educación, a empleo, etcétera. Tenemos que vincular las fuentes de información. No podemos seguir trabajando con fuentes separadas y tecnológicamente tenemos los elementos para hacerlo, para que estas sean verdaderamente complementarias, por ejemplo, el censo y los certificados de defunción, por señalar alguno. Expediente electrónico fue un proyecto que estuvo vigente todo el sexenio, no se hizo absolutamente nada y trayectoria del enfermo nos es indispensable, igual que una manera de vigilar la calidad de la atención. Un registro único de población no solamente beneficiaría a salud, beneficia a todo y creo que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. El censo del sector salud, su infraestructura y características, recursos humanos, no tenemos idea de con qué recursos humanos contamos y tampoco podemos entonces planear sobre ello. Monitoreo de calidad de información, autopsias reales y las autopsias verbales. La información sobre salud debe ser considerada estratégica y de interés nacional. Es algo que no podemos nosotros dejar de lado y debe incluir no solamente la mortalidad y la morbilidad, sino también nacimientos y ya vimos las razones por las cuales. Y finalmente tenemos que también trabajar con la ampliación del análisis sistemático de información para que ésta sea utilizada adecuadamente en el insumo de política pública, evaluación y la mejora de todas estas acciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas, además por el esfuerzo por mantener el tiempo. Quiero preguntarle a los organizadores, dado que estamos ya muy por encima del tiempo, la comida estaba planeada para las 2:30 y son 3:10, entonces si damos un espacio para 2 o 3 preguntas y cerraríamos, el panel tiene mucho para debatir, pero pues en la comida seguiremos debatiendo. Entonces abrimos a 2 o 3 preguntas, ya tengo aquí 2. Es una pregunta de Asdrúbal López Cepeda, de la Secretaría de Desarrollo Social de Puebla, y la pregunta es, en su opinión, ¿cuál sería una línea basal mínima para medir la cohesión social? ¿Y cómo se puede medir esta de tal forma que su resultado incida en la formulación y o, en su caso, mejora de las políticas públicas de desarrollo social? Si quieren, se las paso para allá. Y la otra pregunta también es de la Secretaría de Desarrollo Social de Puebla, de Juan de la Cerda. Dice, haciendo prospectiva, el tema de los servicios de salud y seguridad social, ¿hacia dónde y qué se debe medir y o evaluar para mejorar las políticas públicas en esta materia y lograr cobertura universal de la población en acceso, utilización y condiciones bajo las cuales se prestan los servicios con calidad? Y no sé si haya una pregunta más. Hola, buenas tardes. Me llamo Julio Viloria, vengo de CIREM y mi pregunta es para los italianos. Me gustaría preguntarles, en el caso de la cohesión social,
Dentro del sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en América Latina se distinguen tres componentes: brechas de desigualdad, mecanismos institucionales y sentido de pertenencia. A estos tres, la pregunta que tengo en particular es, ¿a estos tres elementos deberíamos de asignarle el mismo peso para la medición de la cohesión social o alguno de ellos es especialmente importante para el caso de la medición de la cohesión social en los países de América Latina y principalmente para el caso de México? Bueno, una última pregunta. Esta es para Orlandina de Oliveira y, bueno, es de María de la Luz Macías Vázquez de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Para Orlandina es si consideras que mejoraron las trayectorias de vida de los jóvenes durante los últimos 12 años, durante el gobierno panista, y hasta dónde el piso de las instituciones para definir las trayectorias de vida. Y para Graciela Benzusen, ¿qué opina de la inclusión de la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo en México? Los tienen 1.5 minutos para contestar cada uno. Vamos en el mismo orden en el que empezamos, ¿o necesitas más tiempo? Entonces de ahora hasta allá, hasta acá. Entonces para mí serían 3 minutos, pero me tomo 1.5 porque a las dos preguntas se puede responder conjuntamente. La primera pregunta, ¿cuál sería la línea de base? Estamos justamente trabajando en esto. Digamos, estamos a nivel de definición, de conceptualización de qué es cohesión social, de que es algo aceptable en términos de cohesión social. Es decir, hay muchas reflexiones sobre esto, no necesariamente el hecho de que se encuentren muchas reflexiones es un elemento que facilita. En unos casos es un elemento que hace ruido y confusión, porque se confunden conceptos proxis y no proxis con cohesión social, tipo capital social, tipo inclusión social, tipo otros conceptos. Y mientras que cohesión social es algo muy referido a dos elementos. Uno es la cohesión a nivel comunitario y el segundo y más importante es la capacidad de dar respuestas modernas a necesidades antiguas que pero se manifiestan en términos de complejidad, y esto se hace a través de políticas públicas. Y entonces, ¿cuáles son los factores que inciden sobre la formulación de políticas públicas que sean cohesivas? Están unos principios, yo he tratado de decirlos: el principio de universalización, el principio de flexibilización, etcétera, 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 lo que vine denunciando y no lo repito. Y para responder a la segunda pregunta, los tres grupos de factores, es decir, que después se pueden regrupar en dos, ¿no? Uno son los factores más estructurales o, entre comillas, objetivos, y los segundos son factores subjetivos. Sabemos que en esta segunda categoría, digamos, se manifiestan problemas que han sido enunciados aquí cuando se hace una reflexión sobre la encuesta de bienestar subjetivo llevada a cabo por INEGI, pero las dos cosas son igualmente importantes. Diría que los elementos subjetivos son una consecuencia de lo que se hace a nivel de más estructural y de lo que se produce a nivel más estructural. Entonces diría que pero tienen el mismo nivel de importancia. Gracias. La pregunta es muy amplia, y en aras del tiempo solo voy a mencionar 3 cosas. Una es que hay que atender a las barreras, y las barreras al acceso en ocasiones pasan por cosas que no están en el sector salud. Por ejemplo, comunicación, la posibilidad de tener un transporte o una ruta que permita la llegada. Cuestiones de costos, no solamente la parte económica, sino también el tiempo que le toma a la población llegar. Y entonces ese es un punto de partida. El otro es qué tipo de infraestructura tenemos y dónde está distribuida, porque la pregunta habla sobre acceso universal.
cobertura universal. Y la otra es un elemento que está casi ausente, que es la de prevención, porque así como hablaba sobre lo que sucede con los hijos de estas mujeres adolescentes que son madres, nosotros no tenemos ningún elemento fuerte, sistemático alrededor de prevención, y entonces lo que hacemos es saturar el sistema con los casos que ya ocurrieron, en lugar de estar intentando que se mantengan saludable la población. Entonces aceptamos por esa razón muchas más demanda de la que deberíamos de tener. Eso es algo que podría coadyuvar a que pudiéramos mejorar la cobertura y ciertamente pues algunos otros elementos de política social que están sí, no incipientes, ausentes ahora mismo. Sí. Muchas gracias. Bueno, me preguntaron sobre subcontratación. Bueno, la reforma laboral tiene justamente este problema de no tomar en cuenta la relación que existe entre las diversas partes de un sistema normativo, y realmente en materia de subcontratación lo que hizo es algo positivo, por un lado, pero que veo muy difícil que se pueda llevar a la práctica porque no hay los actores para que lo hagan. Entonces, lo que hizo en materia de subcontratación fue definirla, que no me parece nada grave, y le puso restricciones. Esto fue producto de lo que sucedió en el proceso legislativo, donde, bueno, hay una pluralidad y ciertos grupos, básicamente el PRD, logró poner restricciones al proceso de subcontratación que me parecen importantes. Una es, por ejemplo, que no se puede subcontratar la totalidad de las actividades de una empresa. La otra es que no se puede externalizar el empleo con el propósito de reducir costos laborales. La otra es que debe hacerse por razones de especialización. Y todo eso pues me parece muy loable. El problema es que yo no veo quién va en las empresas a impedir que este proceso de subcontratación se lleve adelante en razón de qué fuerza o qué capacidad de negociación. Y no voy a detallarlo, pero por si a alguien le interesa, he trabajado el caso de la subcontratación en Volkswagen de México, la cadena productiva de Volkswagen de México, que es un caso crucial porque es la empresa del mundo más exitosa en materia automotriz hoy, 22.000 millones de euros el año pasado, nada más. Y realmente que México ha hecho un proceso de externalización del empleo desde los años 90, la mayor parte del empleo se crea fuera de la empresa Volkswagen. Y cuando uno compara las condiciones, y aún existiendo sindicato y un sindicato independiente, van a ver ustedes un abismo de condiciones de trabajo, una brutal desigualdad, a pesar de que los niveles de productividad ya en las cadenas productivas es semejante en ese tipo de sector, porque todos confluyen en la producción de una misma unidad que es el automóvil. Tomando ese ejemplo como caso crucial, habiendo ahí las mejores condiciones, yo veo que es casi inaplicable lo que la ley laboral puso, la reforma laboral puso, y es otro de los ejemplos también, bueno, de que si no tenemos realmente actores que van más allá de una empresa y que tengan poderes a nivel de los sectores de la actividad económica y a nivel nacional, pues evidentemente podemos poner en la ley lo que se nos ocurra, decir que todos vamos a ser felices para siempre, pero de ahí a que la realidad eso se pueda traducir en algo exigible, pues lo veo dudoso. Y lo que creo es que lo más que va a pasar es aumentar sustancialmente el número de conflictos individuales cuando algunos trabajadores reclamen en razón de la aplicación de estas reglas. Muchas gracias. Sí, acerca de que si las trayectorias de vida de los jóvenes han mejorado durante los gobiernos panistas, lo que yo digo es que no contamos con el módulo especial que sugerimos para poder evaluar realmente el impacto, pero a nivel de hipótesis, uno podría decir que hemos encontrado una gran paradoja, que se aumenta los niveles educacionales de la población joven, pero eso no equivale a una mejora en las oportunidades laborales y en las condiciones de vida. ¿Sí? Entonces, es una gran paradoja que hay que ser resuelta. Y eso se ha confirmado en cierta medida en evaluaciones, por ejemplo, que se han hecho del programa Oportunidades, de que sí se logra mejorar los niveles educativos, se mejora la salud, pero no se logra realmente mejorar la inserción ocupacional de los jóvenes y terminan teniendo que migrar hacia otras localidades para poder buscar algún tipo de inserción. Entonces, nesse sentido, las instituciones y las políticas públicas indiscutiblemente tienen un papel fundamental en la estructuración de las trayectorias de vida de los jóvenes, pero para eso
tiene que basarse en diagnósticos adecuados y proponer políticas realmente efectivas, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, el caso de la reforma laboral, uno ve que esto no ha sido el caso. Gracias. Bueno, pues creo que hay mucho, como decía, creo que tiene muchas dimensiones para discutir que salen de esta mesa. Desafortunadamente no hay tiempo, pero pues no sé si podemos darles un aplauso a los panelistas. Muchas gracias a todos. Los invitamos a pasar al jardín de aquí del Colegio de México para comer y volveremos con el panel 3 a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Acá atrás ya pusieron todo en la mesa, muy bonito. Ay, espérense, no se vayan, déjenles doy sus. Graciela.